Una caída en popularidad a sus niveles más bajos de todo su gobierno. Eso es lo que hemos visto con la figura del presidente Gabriel Boric, que ha vuelto a caer nuevamente en las encuestas en medio de numerosos casos de corrupción que llevan ya varios días siendo tema nacional, siendo que crecen cada vez más y que involucran a gran parte del Frente Amplio. Y vamos a observar que a pesar de estos masivos casos de corrupción que están causando pérdidas de popularidad en el gobierno y renuncias dentro de este, la derecha, que es la supuesta oposición, no ha sido muy firme con este tema. Uno llega a preguntarse por qué. Y casi que hemos visto que dentro del mismo oficialismo son sectores del Partido Socialista los que más están golpeando duro al presidente y al gobierno por estos casos de corrupción. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, nuevamente en las encuestas ha caído la popularidad de Gabriel Boric. Ahora, su popularidad cayó 2 puntos porcentuales a un 28%, que no es el punto más bajo que ha tenido en todo su gobierno. Eso fue post plebiscito apruebo y rechazo, llegó a un 25% de aprobación, o sea, 1 de cada 4 chilenos, pero está de todas maneras bastante cerca. Y se ha visto como ya 3 semanas de decadencia constante en distintas encuestas con respecto a su aprobación, una serie de problemas políticos, escándalos, y lo más reciente tiene que ver con los masivos casos de corrupción que hacen terremoto en el gobierno y en todo Chile. Esto ya lo hemos mencionado en numerosos programas, pero esto se da en el contexto de numerosas fundaciones, organizaciones privadas, aunque en realidad son súper corporativistas, que tienen contratos con el Estado y dentro de estos contratos recibían fondos millonarios para hacer ciertas gestiones, ¿no? Ahora esto ocurre en todos los gobiernos y en todos los gobiernos muy cuestionables, pero lo que se descubrió ahora, y por eso han comenzado los escándalos, es que se habría entregado una cantidad de cientos de miles de millones de pesos a distintas fundaciones en lo que lleva de gobierno. Se ha descubierto que también durante el gobierno de Piñera y de Bachelet ocurrieron cosas similares y se ha comenzado a investigar. Y en las investigaciones que se han dado, se han descubierto contrataciones dobles en el gobierno como en fundaciones, con incompatibilidad, evidentes casos de corrupción, sedes de fundaciones que en realidad no existen, al mismo tiempo traspaso de dineros millonarios a fundaciones del Partido Revolución Democrática que apoyaron la campaña presidencial de Boric como el apruebo y que tienen a muchos militantes del Frente Amplio en sus cargos, y ha habido numerosos casos que se dan con respecto a eso. Y por lo mismo, se ha observado que una amplia mayoría de la población, un 86% a nivel nacional, se da cuenta que esto es corrupción y solo un 9% de la población se cree el discurso del gobierno de que esto es un error administrativo, ¿no? Eso es lo que se da, a la vez que un 78% de la población desaprueba cómo el gobierno está llevando el tema de corrupción de la Fundación Democracia Viva y fundaciones adjuntas, mientras que solo un 18% de la población está de acuerdo cómo lo está haciendo el gobierno, ¿no? Eso es lo que ha causado la caída. Ahora, no deja de ser sorprendente que con tantas incompetencias, problemas y ahora casos de corrupción, aún un 28% de la población sea votante duro del gobierno y la izquierda más dura. Eso muestra, como ocurre en otros países, porque lamentablemente esto es común, que no importa que haya corrupción, incompetencia y otros problemas, casi que llega a ser un tema de equipos, un tema de tribalismo, donde apoyan a su sector a pesar de todo porque es su sector. Y aunque sean corruptos, aunque sean incompetentes, aunque lo hagan pésimo, es su sector, así que se le apoya. Esto pasa de lado a lado. Y en medio de todo eso, hemos visto que los más críticos con el gobierno no han sido necesariamente la derecha ni la oposición, sino los mismos sectores del oficialismo, y en particular algunos socialistas como el senador Espinosa, que ha salido a denunciar estos hechos, a llamarlos corrupción, e incluso a agregar nuevos hechos que él denuncia que podrían ser bastante corruptos en otras regiones del país. ¿Cuál es lo importante? Yo creo que urbanismo social es imposible que una fundación obtenga. Miren, esto no es solamente Ministerio de Vivienda, y que me repliquen ello. 804 millones de pesos en urbanismo social, que está lleno de red en todo Chile, de militantes de red en todo Chile. 804 millones en Antofagasta, en la misma región de Democracia Viva. 84 millones del FOSI, 200 millones del gobierno regional, solo en esa región. Más de 534 millones en convenio en la región del Biobío, donde están todos los amigos también allí, desde la delegada para abajo, van a tener que dar respuesta. ¿Para qué decir en el Maule? En el Maule es un escándalo. El Ceremi ya no debiese estar en el cargo. O sea, ¿a quién están protegiendo? El Ceremi fue parte de esta misma fundación, fue parte directiva de la fundación y llega a la Ceremía y le empieza a traspasar recursos. ¿No es cierto?, a la misma fundación que trabajaba. Ahora, para poner todo antecedente. Duras palabras del senador Fidel Espinosa. Él es socialista y hace tiempo, y es curioso, es más oposición, siendo parte del oficialismo y del gobierno, que la misma supuesta oposición.
Ahora, ha ocurrido algo bastante raro, porque tal como advertimos en su momento, muchos empezaron a hablar de estos casos de corrupción que se han dado, el Ministerio de Vivienda, también las fundaciones asociadas, los cargos dobles, y muchos empezaron a decir, de la derecha también, estos discursos de, bueno, sí, estos están corruptos, pero no hay que meter a todas las fundaciones en el mismo saco, no hay que decir que todos son iguales, y otros diciendo, no, si no vale la pena investigar. Y a medida que se ha investigado más, se ha logrado uno dar cuenta que este tema de las donaciones millonarias con nuestro dinero desde el Estado a fundaciones, que ya son más de 3.900 las implicadas dentro del gobierno de Boric, también se extiende al gobierno de Piñera, cuando está a la derecha, y antes Bachelet, etc. Y lo raro es que la derecha no está siendo tan firme con esto, critica, claro, pero no tanto, no con palabras tan duras como lo hace Espinosa, por ejemplo, que es del mismo gobierno. Y uno se pregunta por qué. Y hay una serie de hipótesis, ¿no? Uno es que la derecha es incompetente, puede ser. Pero otra, que tal vez sea más realista, es que como ahora se está empezando a hablar de las fundaciones anteriores y también de las que ocurrieron durante el gobierno de Piñera, no quieren hablar mucho del tema, porque no les conviene. Y hay antecedentes en nuestro país de que cuando hay casos de corrupción transversales que afectan a los dos lados, no hacen nada y hay impunidad. ¿Se acuerdan del caso Sokimich? ¿Se acuerdan de esos acuerdos que se dieron hace tiempo entre la derecha y la izquierda y al final casi nadie fue preso? Lo recuerdan, ¿no? Había casos de corrupción de lado y lado y no pasó nada. Y nadie dijo nada. También se acuerdan de los casos de Odebrecht de Brasil, que tenía corrupción en muchos países latinos y en Chile no se habló nada. No es porque no hubiera caso. Los de Odebrecht reconocieron que en Chile también habían metido plata, pero aquí no se investigó. Se envió a la fiscal encargada de eso en su momento, que si no me equivoco era la fiscal Chong, y dijeron que como el de Odebrecht quería llegar a un acuerdo para reducir su sentencia o eximirse para dar los nombres de los corruptos, dijeron no negociamos con corruptos, como excusa, ¿no? Y no se investigó nada. Raro, ¿no? Entonces ahora también, curiosamente, la derecha, ay, que hace uno que otro comentario, pero no está hablando constantemente de este tema. Y no deja de ser, tomando en cuenta nuestros antecedentes históricos, donde muchos políticos que están ahora son los mismos que estaban cuando estaba el escándalo de Sokimich, no sería raro que haya un acuerdo transversal eventualmente, y no se sorprendan si esto pasa, en que no se hable más del tema. O que, claro, van a quedar algunos cargos intermedios, algunos de estos funcionarios, pero no se va a investigar mucho más allá de las fundaciones, porque se dan cuenta que esto empieza a exceder no solo al gobierno de Boric, sino también al de Piñera y de Bachelet, y como todos podrían caer de lado y lado, cuando todos pueden caer, los políticos, como casta, se encargan de que nadie caiga. Por eso no deja de ser curiosa la situación. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla. Pero de todas maneras, buenas palabras del senador Espinosa, con el que no coincido a nivel ideológico. Es un socialista, yo no pienso como los socialistas, pero de todas maneras creo que es lo correcto. Y las denuncias de corrupción deben ser transversales. Más allá de su ideología, más allá de si usted es de izquierda, derecha, de centro, político, etc., la corrupción está mal, es transversal. Y debería haber una condena a nivel común. Pero como hay tanto silencio de lado a lado, bueno, ahí tomen un poco sus sospechas de por qué podrían ser, porque a veces cuando guardan silencio o no son tan críticos con esto, llega a ser sospechoso de lado a lado. Vamos a ver qué pasa. Pero no solo ha caído también la aprobación del gobierno por este caso de corrupción, sino que también se ha dado con respecto a las masivas lluvias que se han dado en la zona central, que han generado problemas, donde por un lado había inundaciones y numerosos embalses se han desbordado, y que muestra que había una falta de embalses para tanto reunir agua como poder controlarla de buena manera. ¿Y qué pasa? Que desde hace algún tiempo se advierte que esto era un problema y que había que construir más embalses, pero este gobierno, en particular el gobierno de Gabriel Boric, en su momento lo dijo a nivel presidencial y lo cumplieron, dijeron que no era necesario, porque total en Chile no había tanta agua y no estaba lloviendo mucho, entonces este tipo de cosas no importaban y no servía de nada construir embalses. Ya no sirve invertir en embalses cuando no hay agua para llenarlos. Los ecosistemas naturales tienen hoy día un rol que es clave en la generación de la cantidad y la calidad del agua. Y ahora estamos viendo las consecuencias de esas decisiones, ¿no? No deja de llamar la atención de que tantas cosas que ha dicho Boric están mal. Están mal, y las decía con tanta seguridad, ¿no? Bueno, ahora vemos las consecuencias. Y ha habido un mal manejo de la crisis, ha habido muchas personas que han perdido sus hogares, y al mismo tiempo vemos que también hay un desperdicio enorme de agua que se ha dado por incompetencia. Porque no se preparan. Porque se sabe que estas cosas ocurren de repente y no se preparan. Y lo que vemos siempre en nuestros políticos es que no solo con estos temas a nivel natural, sino a nivel de toda crisis política, es que todos dicen, oh, qué terrible, oh, qué mal, hoy corrupción, qué mal, hoy no, las inundaciones, qué mal, pero no hacen nada, siendo que pueden hacer algo. Incluso vemos que algunos que se empiezan a mover más denunciando corrupción son personas como Espinosa, Pamela Giles, por ejemplo. El resto, no, nada.
Y hay esta crisis terrible a nivel de destrucción que ha habido y también de las lluvias. Y pueden hacer cosas, porque tienen el poder de hacerlo. No es como que sean un ciudadano común y corriente que no tiene la facultad política para hacerlo, porque no tiene ese poder. Pero no hacen nada. Simplemente comentan y dicen, oh, qué terrible, qué mal, qué mal. Y después no hacen nada. Y después se repiten estos hechos. Lamentable. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la caída en popularidad del gobierno y al mismo tiempo el silencio algo cómplice de sectores importantes de la derecha? ¿Por qué creen que será? ¿Incompetencia? ¿Simplemente están preocupados de otras cosas? ¿O habrá algo más allá? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Mapudungun y Ritixby.33 que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.